alumnos ya han comenzado a ver con el profesor Azar el tema de la entrevista eh, eh, y creo que también ya algo de lo que son los tipos de requerimientos, requisitos funcionales y no funcionales, ¿sí? Em, Así que seguramente ya tienen idea de lo que significa un requerimiento, ¿sí? Un requerimiento es el estudio de un sistema para conocer cómo trabaja y dónde es necesario efectuar mejoras. Un requerimiento es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema. El primer paso del analista es comprender la situación. ¿M? En unidades anteriores ya esto habíamos hablado acerca de comprender la situación y bueno, siempre que comenzábamos a estudiar o iniciar un proyecto de desarrollo de sistemas de información, comenzábamos con una investigación previa, ¿sí? A definir lo que eran los objetivos, ¿sí? Entonces ya del comienzo del proyecto ya necesitamos utilizar necesitamos determinar algunos requerimientos del sistema. Aquí tenemos otras definiciones, dice descripción de servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas. Reflejan la necesidad de los clientes de un sistema que ayude a resolver un problema y declaración abstracta de alto nivel de un servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de este. Tenemos una definición detallada y formal de una función del sistema. Bueno, todas estas definiciones como concepto eh, de alguna manera están escribiendo lo que significa un requerimiento, ¿sí? Depende del ámbito en donde nos encontremos. eh, Podemos estar hablando de requerimientos de lo que es en la ingeniería del software o bien en el análisis y diseño de sistemas. Tenemos, hablamos de requerimientos de usuario y requerimientos del sistema. Ahí tenemos que hacer esa diferenciación porque, bueno, si bien los dos requerimientos de usuario y del sistema son necesarios definirlos en la especificación, em, tenemos que saber diferenciar qué significa uno y otro. Los requerimientos del usuario son las declaraciones en lenguaje natural y en diagrama de los servicios que se espera que el sistema proporcione y de las restricciones bajo las cuales deben funcionar. Eso es la definición del requerimiento de usuario, ¿sí? O sea que son los requerimientos que nosotros como analistas en sistemas vamos a relevar en principio eh, de lo que los usuarios necesitan, ¿sí? O sea que serían la interpretación de la primera versión, digamos, de los requisitos que detallan los usuarios. Cuando ya hablamos de requerimiento del sistema, esto dice que establecen con detalle las funciones, los servicios y las restricciones operativas del sistema, ¿sí? Debe definir qué es lo que exactamente se va a implementar. Puede ser parte del contrato entre el comprador del sistema y los desarrolladores del software. Ya requerimientos del sistema son las funciones que van a realizar el sistema, ¿sí? Eh, Estos requerimientos del sistema se corresponden con los requerimientos del usuario. Si bien cuando los analistas obtienen la primera versión de lo que serían la identificación de los requisitos, serían los requerimientos de usuario. A medida que se van refinando cuando pasa el tiempo, se van convirtiendo en requerimientos del sistema, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, los requerimientos se van refinando y se van extendiendo, ¿no? O sea que se van desarrollando cada vez más. Uno ya empieza a comprender más los requisitos. También el mismo usuario sabe muchas veces qué es lo que
qué es lo que necesita, porque quizá al principio tiene un poco de confusión y no sabe bien qué es lo que desea, ¿sí? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, esos requisitos de usuario se van convirtiendo en requerimientos del sistema. ¿M? Em, por eso es que al principio, cuando empezamos a hacer el desarrollo, cuando empezamos con el proyecto, vamos a obtener requerimientos del usuario. A medida que pasa el tiempo, esos requerimientos del usuario se van convirtiendo en requerimientos del sistema, ¿sí? O sea que como que a medida que van evolucionando esos requerimientos del usuario, ya sea porque se va haciendo un mayor desarrollo, se va obteniendo más información o se lo va comprendiendo mejor, ya es como que se van convirtiendo en requerimientos del sistema porque van a ser ya las funciones del mismo sistema, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una definición de requerimiento de usuario. Libsys es una biblioteca, ¿sí? Dice, Libsys controlará todos los datos requeridos por las agencias que licencian los derechos de autor en el Reino Unido y en otra parte. ¿Cuál sería el requerimiento del sistema? Dice, acá ya está mucho más desglosado. Dice, al hacer una petición o documento del IPSI, el solicitante se presentará con un formulario que registre los detalles del usuario y de la petición hecha. ¿M? El formulario de petición del IPSI será almacenado en el sistema durante 5 años desde la fecha de petición. Todos los formularios de peticiones del IPSI se deben indexar por usuario por el nombre del material solicitado y por el proveedor de la petición. El IPSI mantendrá un fichero en el que se registrarán todas las peticiones que se han hecho al sistema. Para el material donde se aplican los derechos de préstamo del autor, los detalles del préstamo serán enviados mensualmente a las agencias que licencian los derechos de autor que se han registrado con el IPSI. Bueno, acá más que nada están haciendo referencia al tema de los registros de derechos de autor, ¿sí? Por parte bueno, en este caso está hablando de los autores del libro. ¿M? Al- el- Cuando habla de requerimiento de usuario, solamente dice controlará los datos requeridos por la agencia que licencian los derechos de autor en el Reino Unido en otra parte. O sea que acá lo describe de manera general, ¿sí? Cuando ya se convierte en requerimiento del sistema, hacen mucho más desglosado cómo lo va a hacer. O sea que es como que ya es como que están claras las funciones, ¿sí? Del sistema. Los requerimientos del sistema tienen que ver con las funciones del sistema. Bueno, ¿quiénes son los lectores de los diferentes tipos de especificaciones? Lo que es requerimiento del usuario son los que van a leer o los que necesitan estos requerimientos son los administradores, los clientes, ¿sí? Los usuarios finales del sistema, bueno, los ingenieros, los que desarrollan, o los analistas, ¿sí? Clientes, administradores, contratistas y arquitectos del sistema, bueno, en este caso los que van a desarrollar el software. Mientras los que lectores de los requerimientos del sistema son los usuarios finales del sistema, ingenieros, clientes, arquitectos del sistema, desarrolladores de software. Esos serían las personas que necesitan em, tener definidos los requerimientos del sistema. ¿M? La clasificación de los requerimientos se clasifican en funcionales y no funcionales. ¿M?
Funcionales, dice, son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y cómo se debe comportar en situaciones particulares. Requerimientos funcionales tienen que ver con el funcionamiento del sistema, o sea, con las funciones principales del sistema, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de venta, y la función principal sería procesar ventas, realizar pagos, realizar devoluciones, por ejemplo. Directamente funciones que tienen que ver con las características más em, generales de la organización, ¿sí? Para lo que aplica directamente a la parte relacionada con el negocio, digamos. Mientras que requerimientos no funcionales dice que son restricciones en los servicios o funciones ofrecidas por el sistema. No se refieren a las funciones específicas que proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. En sí estamos hablando de características del sistema, ¿sí? Más que nada. No tanto a funciones, eh, a funciones que tienen que ver, digamos, con negocios, sino eh, a- que corresponde, por ejemplo, a características como puede ser el color de la pantalla. ¿M? Puede ser que el cliente les pida, le diga que, bueno, que quieren un sistema que tenga en la pantalla color blanca o no sé, o requerimientos que no tengan nada que ver con funciones del sistema. ¿M? O sea que los requerimientos no funcionales no son tan importantes como son los funcionales. Nosotros más nos concentramos en los requerimientos funcionales siempre, ¿sí? Los no funcionales como que lo dejamos para el último. No quiere decir que no sean importantes, pero le damos una prioridad baja, digamos, y siempre nos enfocamos primero a los funcionales que son los más importantes. ¿Cuál sería un ejemplo de requerimientos funcionales? Dice, los requerimientos funcionales para un sistema software pueden expresarse en diferentes formas. A continuación se presentan algunos ejemplos de estos requerimientos funcionales para un sistema de biblioteca universitario denominado LibC, utilizado por estudiantes y personal docente que solicitan libros y documentos de otras bibliotecas. Bueno, ¿qué funciones tiene este sistema? Dice, el usuario deberá tener la posibilidad de buscar en el conjunto inicial de la base de datos o seleccionar un subconjunto de ella. El sistema deberá proporcionar visores adecuados para que el usuario lea documentos en el almacén de documentos. Dice, a cada pedido se le deberá asignar un identificador único, ¿sí? Un ID de pedido que el usuario podrá copiar al área de almacenamiento permanente de la cuenta. Bueno, estos son requerimientos funcionales, ¿sí? Que esto tiene que existir en el sistema para que pueda eh, trabajar, digamos, en la biblioteca. Esto con respecto a al acceso a los libros que tiene esta biblioteca. Estos requerimientos funcionales del usuario definen los recursos específicos que el sistema debe proporcionar. Dichos requerimientos se toman del documento de requerimientos del usuario, ¿m? E ilustran los diferentes niveles de detalle en que se pueden redactar los requerimientos funcionales. Claro, o sea que en un principio se toman de los requerimientos del usuario, ¿sí? Porque recién estamos comenzando a analizar, digamos, los requisitos y al principio definimos requisitos funcionales y no funcionales, ¿sí?
dentro de lo que son los requerimientos del usuario, tenemos que clasificar los requisitos funcionales dentro de los requerimientos del usuario. Acá tenemos ejemplos de requerimientos no funcionales. Por ejemplo, puede ser la eficiencia, la fiabilidad, la usabilidad. Eh, Cuando hablamos de usabilidad, tiene que ver con el tema del ingreso de datos, por ejemplo, que sea una pantalla fácil de usar, intuitiva, ¿sí? Para el usuario, que nos permite ingresar fácilmente los datos, eh, tenga bien organizados, por ejemplo, los textbox, ¿sí? O los labels, eh, y que permita una navegación fluida, eficiencia, que sea bueno, que sea rápido, que no tenga mucho tiempo de procesamiento, digamos, o sea, sí, que el usuario tenga que esperar, o si tiene que esperar para alguna operación, bueno, sale algún mensaje de aviso, digamos, que nos diga que algo está procesando. ¿Mm? El requerimiento de fiabilidad de que el sistema sea eh, fiable, nos presente resultados que realmente nos sirvan y sean reales, digamos, y nos permitan tomar decisiones, ¿sí? Requerimiento de portabilidad, podamos descargar informes en algún formato, ya sea en PDF o en Excel, para poder enviar a otro, em, para poder ser enviados y analizados en otro lado, ¿sí? En otras organizaciones, ya sea poder enviarlo por correo, poder compartirlo por otro medio, ¿m? Para poder ser analizado en otra institución que no sea la organización necesariamente. Bueno, tenemos requerimientos de espacio, de rendimiento, de entrega, requerimientos de implementación, requerimientos estándares de interoperabilidad, eh, éticos, legislativos, ¿m? Seguridad y privacidad, bueno, tienen que ver ahí. Claro, que sea, por ejemplo, un sistema seguro con sistema de autenticación, cifrado, ¿sí? Puede ser firma digital, todas esas cosas pueden ser requerimientos no funcionales, ¿sí? O sea, que esta solicitud no tiene nada que ver con el funcionamiento del sistema en sí, con funciones, ¿sí? Estas funciones pueden tener deberían tener cualquier sistema, siempre nos van a solicitar que tenga seguridad, privacidad, que sea portable, o sea, que podamos abrir en cualquier lugar el sistema, podamos tener acceso en cualquier lugar. El requerimiento es ético, que no viole ninguna ley, ¿m? Ninguna regulación. La mayoría de las veces se requiere un sistema con estas características, ¿sí? Esos son los requerimientos no funcionales y es necesario identificarlos. No necesariamente nos tenemos que concentrar en los requisitos funcionales, ¿no? Si bien no son prioritarios, pero son importantes que existan estas características. Muy bien, ¿qué actividades para la determinación de requerimientos tenemos? Tenemos la anticipación de requerimientos. Ya aquí estamos hablando de los requerimientos para el análisis y diseño de sistemas, ¿sí? La experiencia de los analistas en un área en particular y el contacto con sistemas en un ambiente similar al que se encuentra bajo investigación tiene influencia sobre el estudio que estos realizan. O sea que esto en el caso que ya, por ejemplo, como analistas, ustedes hayan trabajado en un ambiente similar. Supongamos que tenemos que realizar un sistema para una clínica o un hospital
Si nosotros hemos trabajado ya alguna vez en un hospital, todos funcionan de manera parecida, entonces ya podemos anticipar algunos requerimientos porque sabemos que cómo funciona, ¿sí? Entonces, experiencia a veces nos permite directamente saltearnos algunos procesos y hacer mucho más rápido, anticipar problemas, características, funcionamientos, ¿sí? Para el sistema que estamos pensando en construir. Por ejemplo, si estamos haciendo un sistema de facturación, todas las empresas tienen una forma de facturar similar, ¿sí? Entonces, ya ahí ya como que tenemos identificados la mayoría de los requerimientos en caso que ya hayamos tenido experiencias previas en construir sistemas similares. Esto sería, digamos, una de las actividades para determinación de requerimientos, ¿sí? Anticiparse a los requerimientos, sin necesidad de tener que estar quizás investigando a la empresa misma, digamos, mediante algún otro método, como puede ser entrevistas, cuestionarios. Eh, Primero tenemos que analizar si, bueno, si tenemos conocimiento sobre algún dominio sobre el que ya hayamos trabajado y que sea parecido, o identificar esas similitudes para poder analizar. Esta anticipación de requerimientos también nos va a permitir que si tenemos que utilizar otro método como hacer una entrevista, un cuestionario, podamos formular preguntas más precisas, ¿sí? Más cerradas, que nos puedan dar información más, em, información que nos va a permitir comprender mejor el problema, ¿no? E ir más preparados para la entrevista, porque si nosotros no conocemos el dominio y por ahí hacemos investigaciones iniciales, mm, seguramente vamos a ir con preguntas más abiertas, ¿sí? A realizar preguntas más abiertas a a la persona involucrada, digamos, en este caso estamos hablando seguramente que hay en la práctica, vi que el profesor le mencionó acerca de los stakeholders, ¿sí? Que son los participantes del proyecto. ¿Mm? Otra actividad que tenemos es la investigación de requerimientos. Los analistas estudian el sistema actual con la ayuda de varias herramientas y habilidades y documentan sus características que servirán para más adelante realizar el análisis. Eh, Previo a ir a conversar con el gerente o a realizar la primera entrevista, em, es necesario que consultemos toda la información que está disponible, ¿sí? Como ser sitios web, redes sociales, em, hacer una investigación preguntando a otras personas que quizás conocen la organización, que no, para que tener idea y conocimiento de cómo funciona, ¿sí? Por lo general, la forma más fácil hoy en día de investigar es meterse en las páginas web, las publicaciones que hacen empresas, ya sea en redes sociales, o en distintos foros o publicaciones que puede llegar a hacer acerca de relacionado con la organización, ¿no? Esto también ya nos puede anticipar algunos requerimientos, ¿sí? Em, pero más que nada conocer el contexto de la empresa, las actividades que realiza, cómo está compuesta.
¿Qué es la especificación de requerimientos? Es la descripción de las características del nuevo sistema, ¿sí? Análisis de datos basados en hechos reales, datos recopilados, análisis de decisiones, identificación de requerimientos esenciales, características que deben incluirse en el nuevo sistema, selección de estrategias para satisfacer los requerimientos. Con respecto a esta especificación de requerimientos, seguramente en la práctica han mencionado acerca del ERS. A ver, hay un estándar que ustedes tienen que leerlo y seguir los pasos que le va sugiriendo qué es lo que tienen cómo tienen que diseñar esta documentación, ¿sí? Seguramente en la práctica les han mencionado y vi que está subido el documento este eh, en la parte del trabajo práctico número 2 si no me equivoco. Está la especificación de requisitos según el estándar IEEE 830, ¿sí? Que es un estándar en el cual eh, les presenta eh, esta documentación, el RS, la especificación de requisitos de software, ¿sí? En el cual presentan las distintas áreas que debería tener. Acá vemos el índice, por ejemplo, tenemos introducción, la descripción general y los requisitos específicos. Em, Ahí tienen que definir, por ejemplo, cuál es el propósito, el ámbito del sistema, definiciones, acrónimos, abreviaturas. A ver, mire, va detallando en el documento qué es lo que deben poner en cada sección, ¿sí? Por ejemplo, en definición, acrónimo y abreviaturas, en esta subsección se definirán todos los términos, acrónimo y abreviaturas utilizados en la RS. ¿M? Eh, a ver qué parte importante tenemos acá. Descripción general, ya tenemos, hablamos acerca del producto, si la perspectiva del producto, o sea, del sistema de información que se está desarrollando. Se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. No se describen los requisitos, sino su contexto, ¿sí? Los requisitos se escriben más adelante. Esto permitirá definir con detalle los requisitos de la sección 3. En la sección 3 recién se escriben los requisitos, ¿no? Aquí en estas subsecciones tienen perspectiva del producto, funciones del producto, características del usuario, restricciones, factores que se asumen y futuros requisitos. Entonces, para hacer una especificación de requisitos del sistema, tendrían que seguir todos estos ítems, ¿sí? Estas descripciones, para bueno, seguir todas estas etapas, digamos, para poder definir un RS. ¿M? Eh, y acá tienen algunas restricciones, por ejemplo, acerca relacionada a la política de la empresa, limitaciones de hardware. Es muy similar al tema de, bueno, esta información ya se puede sacar de la especificación. Si ustedes han hecho el estudio de habilidad, alguna información de esta la van a tener, ¿sí? Van a tener limitaciones de hardware, por ejemplo, esas limitaciones de hardware ya lo hemos visto en la parte del estudio de habilidad, en la parte de habilidad técnica, ¿sí? Interfaces con otras aplicaciones, operaciones paralelas. Bueno, si bien acá está muy amplio,
No es necesario que todo, cuando realicen este tipo de cosas, tengan que detallar todo. Hay algunas cosas que quizás no tienen mucho importancia o relevancia en su contexto y lo sacamos, ¿sí? Pero es necesario completar lo más que se pueda, digamos, como para poder comprender, digamos, los requisitos. En esta parte, en la parte 3 empezamos con los requisitos, ¿sí? Dice que esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga tus requisitos y que permita al equipo de prueba planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface o no los requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos del sistema. ¿Mm? Entonces acá ya es como que vamos escribiendo el requisito específico, ya los requisitos, si bien podemos comenzar con los requisitos de usuario hasta completar los requisitos del sistema, ¿sí? Cosa que al final, digamos, de la versión de este documento ya tenemos que tener los requisitos del sistema. Bueno, acá tenemos, bueno, interfase externa, se describirán los requisitos de que afectan a la interfaz del usuario, interfaz con otro sistema. Tenemos requisitos de rendimiento, requisitos de diseño, atributos del sistema. Cuando hablamos de requisitos de rendimiento, se detallarán todos los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema, por ejemplo, el número de terminales. No son requisitos estos ya más que nada no funcionales, ¿sí? Requisitos, restricciones de diseño, son algunas características. Y acá finaliza donde dice apéndice. Es una documentación sugerida, digamos, justamente por eso esto es como un estándar que salió, ¿sí? Esta está actualizada el año 2008, como para definir la especificación de requisitos, ¿sí? Bueno, eso más que nada es la especificación de los requerimientos que hablamos acá, ¿sí? Es la descripción de las características del nuevo sistema. Justamente vamos a seguir nosotros ese estándar, ¿sí? Del RS para poder, por lo menos en esta materia, a seguir con ese estándar para poder definir nuestro RS. ¿M? Requerimientos básicos. Los analistas estructuran su investigación al buscar respuesta a las siguientes cuatro preguntas. ¿Cuál es el proceso básico de la empresa? ¿Qué datos utiliza o produce este proceso? ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo? ¿Qué controles de desempeño utiliza? Bueno, esto es lo que más o menos eh, el analista inicialmente debería preguntarse, ¿sí? Para empezar la investigación de requerimiento. De ahí ya se va desglosando y se van sacando y se va investigando. eh, una vez que ya tenemos la respuesta a esas preguntas, vamos a poder seguir desglosando el problema. ¿M?
Cuando preguntamos cuál es el proceso básico de la empresa, bueno, ahí como que vamos a empezar a identificar las funciones básicas de la empresa. Y la segunda pregunta, ¿qué datos utiliza o produce de este proceso? Eh, en esas funciones vamos a tener las entradas y las salidas, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las entradas del proceso identificado en la primera pregunta? ¿Cuáles serían esas salidas? ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo? Sí, bueno, eso ya más que nada para determinar en cuánto tiempo necesitamos generar esa información, ¿sí? Y qué controles de desempeño utiliza. El tema del control de desempeño, más que nada es como para poder para medir la calidad de los resultados que proporciona el sistema, ¿sí? Eso por ahí está más relacionado con el tema de requisitos no funcionales, por ejemplo, con el tema de la velocidad de procesamiento, pero también con el tema de la fiabilidad, ¿sí? O sea, podemos sacar informes, comparar informes, ¿no? Para ver si son realmente fiables la salida del sistema que nos proporciona, ¿no? Bueno, requerimientos básicos, comprensión del proceso. Se debe de comenzar con lo básico. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad dentro de la empresa? Estas son algunas preguntas que nos tenemos que hacer al momento de empezar, ¿sí? De la investigación. Si bien acá teníamos una pregunta básica, ¿sí? Acá vamos a comenzar a desglosar un poco más, ¿sí? Acerca de cuál sería el proceso básico de la empresa. Por ejemplo, con la comprensión del proceso. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad dentro de la empresa? ¿Qué pasos se siguen para llevarla a cabo? Bueno, cuando hablamos de la finalidad de esta actividad, ahí tenemos que identificar las actividades que realiza la empresa, ¿sí? Por ejemplo, la actividad procesar ventas. eh, un cajero, bueno, es un usuario que está trabajando en la empresa, por ejemplo, ese usuario es como que está procesando la venta, ¿sí? O sea, si estamos hablando de un supermercado, el usuario va, levanta la mercadería y luego lo que hace es pagar esa mercadería, ¿sí? Para eso va al cajero y el cajero, digamos, pasa o registra esa venta, ¿sí? Y a su vez genera una factura o algo, algún comprobante de pago en el cual eh, entrega al usuario, ¿sí? Y bueno, además se registra esa venta también que va a servir como para poder controlar qué es lo que se ha vendido y de paso disminuir el stock, ¿sí? Entonces, bueno, si es la actividad procesar ventas, hay que poner cuál es la finalidad de esta actividad dentro de la empresa. La finalidad justamente es, como le decía, ¿sí? Obtener registro de las ventas y disminuir el stock, por ejemplo. ¿Qué pasos se siguen para llevarla a cabo? Bueno, es como lo que yo le comentaba, así desde que viene el cliente, levanta los productos, va al cajero, eh, el cajero empieza a registrar los productos que el cliente va a llevar, se registra la venta finalmente, se solicita el pago a través de algún medio de efectivo, tarjeta y crédito, y finalmente se le entrega la factura por ticket, ¿sí?
¿Dónde se realizan estos pasos? ¿Quiénes los realizan? Bueno, por ejemplo, el cliente, el cajero, son los involucrados, digamos. ¿No? ¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlos? ¿Con cuánta frecuencia lo hacen? Eh, ¿Quiénes emplean la información resultante? Bueno, todo eso, bueno, pensando en el tema de procesar venta, esa pregunta lo podremos ir respondiendo, ¿sí? Por ahí, supongamos que fuera la actividad, digamos, procesar venta o realizar un pago. Una cosa es procesar la venta. Por ahí en procesar ventas hablamos del tema del pago, pero después, si tenemos que analizarlo más profundamente, vamos a ir desglosando, realizar pagos, ¿sí? Ya empezamos a hablar del tema del medio de pago, la tarjeta de crédito, de efectivo, de si la hacemos en cuota o no la hacemos en cuota. eh, y bueno, todo ese tema ya tenemos que ir desglosando más profundamente. La determinación del requerimiento, bueno, los requerimientos básicos. En el primer paso habíamos hecho comprensión del proceso, ¿sí? El segundo paso es la identificación de datos empleados e información generada. Por ejemplo, acá tenemos detalles de los artículos, detalles de los pronósticos, en este caso pronóstico de venta, registro de venta, ¿sí? Venta al cliente. La cantidad en existencia, expectativas de venta y ventas reales. Reabastecimiento de inventario. Tenemos información de los proveedores, nombre de proveedores, tiempo de entrega, descuentos por volumen. ¿M? Esa información es la que cuenta la empresa, esa información, identificación de datos de empleo, información generada, no pueden proporcionar la empresa. La empresa puede tenerlo en documentación registrada, en facturas, en remitos, lo puede tener también en correos electrónicos, ¿sí? O sea, toda esa información nos pueden proporcionar la empresa. ¿M? Nosotros tenemos que tratar de identificarla. Identificar esa documentación, porque muchas veces los clientes nos pueden proporcionar ellos mismos la documentación, pero puede ser que haya lugares en donde se encuentre la información y ellos no lo están, no lo tienen en cuenta. ¿No? Frecuencia y volumen del proceso. La frecuencia, esto ya sería el paso número 3. La frecuencia con la que se presentan las actividades en una empresa cambia mucho. Por ejemplo, el pago de impuestos sucede pocas veces al año. Otras actividades pueden suceder más veces al año. Los analistas deben investigar con cuánta frecuencia se repite una actividad. Por ejemplo, los bancos preparan los estados de cuenta de sus clientes solo 4 veces al año. La frecuencia de esta actividad es muy baja. Cuando el calendario inicia la actividad al finalizar cada trimestre, el volumen de trabajo es muy grande. eh, ya que necesitan preparar decenas de miles de estados de cuentas. Esto puede generar problemas al analista cuando realiza el estudio, cuando la actividad ocurre con poca frecuencia. Esto es muy importante porque si ustedes justo van a diseñar el sistema, supongamos en el mes de enero o febrero, capaz que la actividad es muy baja, mm, poco frecuente. Hay que elegir
eh, ir a la organización cuando por ahí la actividad sea alta, ¿sí? Eso hay que determinar también cuando la actividad es alta. Muy importante este tema, porque no es lo mismo, como dice ahí, analizar el contexto cuando quizá la actividad es baja y hay muchas operaciones que no se la ven. Eso tiene que ver en la frecuencia y volumen del proceso. El flujo de información es mucho más alto cuando eh, hay mayor frecuencia de actividades. Por ejemplo, ahí dice el pago de impuestos, sucede pocas veces al año. Por general, las veces que pagamos impuestos siempre son en enero, febrero, se acumulan mayor flujo de pago. Entonces ahí es cuando seguramente los bancos deben estar a full, digamos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa variante, ¿sí? ¿En qué momento hacemos el relevamiento de datos, digamos? No es de ir y hacer en cualquier momento, sino a veces a veces es necesario esperar que aumente un poco el flujo de actividad o el flujo de información como para poder tener un escenario más eh, en el que se presentan situaciones más problemáticas, se van a presentar ahí, ¿sí? Entonces ahí podemos identificar y preparar un sistema eh, que realmente contemple todas las situaciones, que si vamos en una época que está mucho más tranquila y no se están procesando todas las actividades necesarias, después nuestro sistema puede quedar corto, digamos, y puede perderse de varias situaciones problemáticas que no han sucedido mientras nosotros estábamos haciendo el relevamiento, pero van a suceder más adelante, después que nosotros hayamos implementado el sistema, por ejemplo. ¿M? Identificación de controles. Los analistas deben examinar los métodos de control durante la etapa de análisis. Existen estándares específicos de desempeño. ¿Quién se encarga de comparar el desempeño contra los estándares? ¿Cómo se detectan los errores? ¿Cómo se corrigen los errores? Se cometen demasiados errores. La falta de habilidad de los controles es un descubrimiento importante en cualquier investigación de sistemas. Algunas empresas tienen sus procedimientos, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos que solicitar esos procedimientos. Todas las reglas que tenga la empresa es necesaria y nosotros tenemos que incorporar esas reglas en el sistema, ¿sí? Eh, Son reglas, como dice ahí, o estándares que se han ido escribiendo a lo largo de la vida de la organización como para poner un poco más de disciplina, de orden o mejorar el proceso, ¿sí? Puede haber procedimientos que ellos ya han ido registrando eh, y formas de trabajo que es necesario que lo tengamos en cuenta e incluso pueden haber ese tipo de procedimientos que no están documentados, pero que la empresa lo sigue, lo sigue, ¿sí? Ya sea por qué, digamos. Por ejemplo, hay trabajadores que tienen ciertas habilidades y que lo aplican, digamos, en la empresa. Y a veces esas habilidades no son tenidas en cuenta, o ese conocimiento no son registrados por la empresa, pero en realidad ese habilidad o ese conocimiento de ese empleado puede hacer que el rendimiento de la misma empresa sea alto, ¿sí? Para ese conocimiento a veces no registrado se llama conocimiento tácito, ¿sí? Eh, pero no está transformado en un conocimiento explícito, o sea que no está documentado
pero al fin y al cabo es un procedimiento que están siguiendo, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros logramos identificar y documentarlo o mucho mejor, digamos, incluirlo dentro del sistema, estaría, o aprovecharlo para como una habilidad más o como una característica del sistema, y sería lo ideal, ¿sí? Pero bueno, muchos de estos controles y de estos estándares muchas veces están escritos, están documentados, digamos, que no solamente tienen que ver con habilidades y conocimientos, sino que pueden ser restricciones, reglas, ¿sí? Cosas que por ahí no debe hacer el usuario. Bueno, antes de comenzar con esto, que bueno, ustedes ya algo esto han hablado con el profesor Azar en la práctica, acá vamos a volver a tocar un poco el tema de esto, recorrer cada uno de los métodos, ¿sí? Pero antes de comenzar con esto, eh, bueno, vamos a tomar unos 10 minutos de descanso, no sé si les parece, y volvemos. ¿M? A ver, yo tengo acá a las 18, de 18:15 podemos volver. ¿M? Bueno, profe. Bien, profe. Bueno, bueno, nos vemos un ratito entonces. Muy utilizado en particular en cualquier determinación o relevamiento, digamos, requisitos, ¿sí? No solamente el sistema de información, sino para cualquier otro procedimiento. Porque permite, digamos, realizar preguntas, como pueden ser preguntas más abiertas, preguntas más cerradas, ¿sí? Bueno, permite interactuar. Por supuesto que las preguntas no tienen que ser improvisadas, ¿sí? Las preguntas tienen que ser planificadas, pensadas y cada entrevista tiene que tener un objetivo en particular, ¿sí? Siempre que diseñamos la entrevista, cada entrevista tiene un objetivo. No vamos a ir a realizar cualquier pregunta, digamos, ¿sí? Por supuesto que siempre es bueno a veces poder comenzar con preguntas quizá más abiertas o quizá más, no tanto como para presionar, digamos, al usuario, ¿sí? Se puede empezar con preguntas más, quizá eh, no ir tan al fondo, digamos, sino que quizá podemos hacer una pregunta muy abierta y que darle la libertad al usuario de que él pueda desenvolverse, ¿sí? Esa es la idea. Porque al principio quizá cuando no tenemos idea mucho de cómo funciona la empresa o no tenemos experiencia en el funcionamiento, entonces al usuario al desenvolverse, nosotros podemos obtener mucho más información haciendo que el usuario solo empiece a hablar, ¿sí? Para esto, bueno, nosotros tenemos que preguntar una pregunta abierta, ¿sí? Como para darle lugar a que el usuario hable y no cerrarnos en preguntas que solamente le permita contestar a él sí o no, digamos, sino que él pueda hablar de un tema en particular y nosotros podamos anotar o grabar siempre y cuando se solicite el permiso necesario para poder grabar una entrevista, ¿sí? Porque no podemos ir y grabar sin permiso, ¿sí? Mucha gente se molesta, digamos. Hoy en día con el celular podemos tener la facilidad de grabar videos, todo, pero bueno, muchas personas les molesta. Para evitar justamente tener esos disgustos que después más adelante no quieren recibir nunca más a estos usuarios o empezar mal, digamos, porque esto también puede llevar al fracaso del sistema, ¿sí? Que
y que el usuario no quiera colaborar con el equipo, más allá hay un compromiso previo por parte de la organización, pero siempre para hacer estas cosas tenemos que pedirle al usuario o al empleado al que vamos a entrevistar, pedirle permiso, disponer de un tiempo, porque para hacer una entrevista vamos a demorarnos media hora, 40 minutos seguramente. Entonces no podemos ir y nosotros disponer del tiempo del empleado, ¿sí? Sino tenemos que coordinar una entrevista, un encuentro y preguntarle si le podemos grabar, ¿m? Comentarle el objetivo. Previamente nosotros vamos a tener que enviarle seguramente por correo electrónico o por cualquier medio de comunicación la notificación de que se le van a entrevistar, ¿sí? Con el día acordado, con el objetivo de la entrevista e incluso se le puede pasar una copia de la entrevista al usuario para que él tenga conocimiento de qué se le va a preguntar y bueno, para que se vaya preparando también, ¿sí? Eh, bueno, después abajo dice que la entrevista permite al analista descubrir áreas mal comprendidas, expectativas poco realistas, incluso indicadores de resistencia hacia el sistema propuesto. Eh, claro, a veces, bueno, nosotros como analistas no comprendemos totalmente el dominio porque, bueno, una parte que quizás que no manejamos, como puede ser un hospital o puede ser otra cosa, así que quizás nosotros no tenemos por qué, digamos, saber todo de todo. O sea, nosotros como analistas Eh, lamentablemente, cada vez que tenemos que hacer crear un sistema, como que tenemos la obligación de conocer todo el dominio. A veces, si vamos a una clínica, a un hospital, tenemos que saber cómo funciona el hospital, cómo trabajan los médicos, cómo trabajan las enfermeras, cómo trabajan los administrativos, que dan los turnos, la estadística y bueno, todas esas cuestiones. O si vamos a un estudio de abogado para hacer un sistema. También tenemos que ponernos a estudiar el tema de las leyes, de las sentencias, todos los procedimientos que hacen ellos, ¿sí? Necesitan cargar las notificaciones, eh, los procesos judiciales a su vez tienen movimiento, como pueden ser, eh, tienen pericia, tienen audiencia, vencimiento, eh, a la vez, bueno, tienen la sentencia. eh, Si ganan o pierden el juicio, dependiendo de eso, tienen que confeccionar planillas, tienen que hacer los pagos, eh, la ejecución de los honorarios, y una serie de cuestiones que por ahí nosotros no podemos, ya prácticamente nos tenemos que ponernos a estudiar un poco de abogacía, del tema de conocer el proceso y el movimiento del Poder Judicial como para poder diseñar un sistema para ellos, ¿sí? Porque, bueno. Nosotros somos los analistas y tenemos que estudiar el dominio, ¿sí? Tenemos que comprender cuáles son los requisitos y para comprender los requisitos tenemos que comprender todo el movimiento porque ellos nos van a hablar en su lenguaje de ellos y nosotros tenemos que tratar de comprender, ¿m? Para poder diseñar un buen sistema, digamos. Eh, Así que, bueno, esta es una entrevista, un buen método para encontrar los hechos. Bueno, ¿qué tipo de entrevistas tenemos? Tenemos entrevistas no estructuradas, ¿sí? Utilizan un formato pregunta-respuesta y son apropiadas cuando el analista desea adquirir información general acerca de un sistema. Este formato anima a los entrevistadores a compartir sus sentimientos, ideas, creencias, ¿sí? Bueno, estas son las entrevistas abiertas o no estructuradas, ¿sí?
da lugar a que el usuario se explaye, ¿sí? Justamente ahí comparten más que una respuesta, digamos, sino que da lugar a compartir, como dice ahí, sentimientos, ideas, creencias, quejas que puede tener el empleado, ¿sí? Hasta inconformidad, disconformidades, puede ser conflicto con otros empleados, y todo eso nos puede servir a nosotros como para ayudarnos a resolver algunos problemas, ¿sí? Las entrevistas estructuradas, en cambio, utilizan preguntas estándar en un formato de respuesta abierta o cerrada, ¿sí? Es como que esto ya se va cerrando la, la respuesta, ¿sí? Acá ya no tanto como un sí, no, digamos así, pero sí es más cerrada, son más preguntas más puntuales sobre un tema en particular, ¿sí? Que no le da al usuario mucho lugar para explayarse y hablar. Entonces, como que ya hay, acá es como que se va cerrando un poco más el tema de la entrevista. Eso ustedes, bueno, seguramente ya lo vieron en la práctica o han hecho algún ejercicio sobre esto, ¿sí? ¿No? El tema de pregunta, el tema del embudo. Acá tenemos una forma de pregunta con respuesta abierta, ¿sí? Obtener información relacionada con factores críticos del diseño para el empleado. Algunos empleados sugieren que la manera más adecuada para mejorar el procesamiento de los pedidos es instalando un sistema computacional que maneje todos los cálculos que en este momento los miembros del grupo llevan a cabo con calculadora. Esto les permitiría invertir más tiempo en otros pasos del procesamiento. ¿Bajo qué circunstancias requiere usted el desarrollo de tal sistema? Bueno, esta es una pregunta muy abierta, digamos, ¿sí? Esto da lugar a que el usuario, a que el empleado, digamos, se explaye y puede estar hablando media hora de todos los problemas que pueden surgir, ¿sí? Así que bueno, esta es una pregunta abierta, digamos, ¿sí? Aparte está redactada muy larga, quizás tenemos que tratar de no hacerla tan larga la pregunta, cosa que el usuario también, a veces hacemos más de una pregunta en la misma pregunta, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, pero con respuesta cerrada. Ejemplo dice obtener una idea de los puntos fuertes y débiles del sistema. Su experiencia le ha permitido obtener una buena idea de la forma en que la organización maneja los pedidos de venta. Considere por un momento la forma en la que se reciben, procesan y despachan. En relación con todo ello, me gustaría que diera su respuesta a las siguientes preguntas específicas. ¿Sí? Esta es una entrevista mucho más cerrada. ¿Qué pasos funcionan bien? ¿Cuáles no? Sí, pero ya ahí le vamos cerrando la entrevista y le ponemos el punto, digamos. ¿M? ¿Qué parte del procesamiento de pedidos disgustan más a los empleados? Entonces ahí él tiene que responder puntualmente a esas preguntas. No puede explayarse mucho, digamos, ni hablar de otras cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Si ustedes notan que el usuario, por ahí algunos van hablando y van cambiando de tema, se van explayando, o se van por las ramas muchas veces. Entonces nosotros tenemos que limitar, ¿sí? No podemos dejar que se vayan por las ramas. Si estamos haciendo una entrevista cerrada, tenemos un tiempo nosotros, 40 minutos para hacer la entrevista, no tenemos que dejar que se explaye en algo que no corresponde con lo que estamos preguntando, ¿sí? Porque algunos, bueno, comienzan a hablar de, por ejemplo, con el procesamiento de pedido, pero después capaz que lo relacionan ya con algún momento familiar de ellos y ya te empiezan a hablar de temas de la familia, de ellos, sus problemas particulares. Bueno, hay mucha gente que habla de que se expresa así, digamos, ¿sí? Que comienza a, a contarte otras cosas que quizás no tienen nada que ver, digamos, con lo que se le está preguntando. Entonces eso tenemos que tratar de evitar para que no se haga larga la entrevista y cumplamos con el objetivo y con el tiempo. Tenemos que tratar de cumplir con el tiempo que nosotros teníamos
destinado para hacer la entrevista, ¿sí? Bueno, después dice dónde se presenta la mayor parte de los problemas, dónde se presenta la menor parte de los problemas, qué se puede hacer para aumentar la velocidad, qué permitirá reducir los errores aún más, cómo se originan los retrasos, cómo manejan esta situación. Y bueno, esto son algunas preguntas cerradas. Bueno, 5 pasos para la preparación de la entrevista. Esto seguramente también lo han visto en la práctica, así que lo vamos a pasar un poco rápido, pero bueno, es necesario que lo veamos. Eh, Hay que leer y comprender todo lo que se pueda sobre los antecedentes de los entrevistados y la organización. Eh, en esta fase de la investigación ponga especial atención al lenguaje utilizado por los integrantes corporativos para describirse a sí mismo y la compañía. Trate de recopilar un vocabulario común que le permita expresar preguntas en forma que sus entrevistados puedan comprender inmediatamente. Otro beneficio de investigar la organización es aprovechar al máximo el tiempo invertido en las entrevistas, al no tener que hacer preguntas generales sobre antecedentes. Eh, bueno, esto justamente por eso les comentaba anteriormente de que bueno, es necesario, antes de presentarse en la organización, hacer una investigación previa, ¿sí? En la página web, en las redes sociales, en las publicaciones que hace la empresa, como para saber muchas cosas que quizá si iríamos a la primera entrevista, estamos haciendo una pregunta que ya está publicada en algún lugar, ¿sí? Entonces tenemos que evitar esas cosas para evitar perder tiempo más que nada. ¿M? Porque bueno, capaz que nosotros preparamos una entrevista, pero resulta que no nos pusimos a investigar los antecedentes que ya estaban en la página web, en las redes sociales, en algunas publicaciones que hizo la empresa o algún blog o algún otro medio. O lo mismo antecedentes que la empresa nos puede proporcionar, ¿sí? Documentaciones. Entonces, bueno, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para obtener información y no tener que volver a preguntar por cosas que quizás ya estaban publicadas en una entrevista, porque vamos a perder tiempo más que nada. ¿M? Por eso es aprovechar al máximo el tiempo invertido en la entrevista. Entonces ya no hacemos preguntas que ya están respondidas o que ya estaban publicadas por ahí. Vamos a hacer preguntas de lo que no conocemos realmente. ¿M? Establezca los objetivos de la entrevista. Esto ya le dije, tienen que establecer un objetivo en cada entrevista. Por supuesto, a partir de lo que ustedes han investigado, de su propia experiencia. Eh, Como les decía primero, que tienen que comunicar ese objetivo de la entrevista a la persona que van a entrevistar, ¿sí? Si es posible, pasarle una copia de la entrevista para que lo vayan leyendo, para que se vayan preparando, qué van a responder. ¿M? Es necesario que el objetivo es muy importante, digamos, porque de alguna manera el objetivo hace que la entrevista tenga forma, ¿sí? Si no es como que por ahí la entrevista eh, pregunta sobre un tema y después va saltando a otro y es como que eso por ahí no les gusta a los entrevistados, ¿sí? Porque bueno, es como que eh, se desvinculan todos los temas y es improlijo, digamos, además. ¿M? Decida a quién entrevistar, incluya personas clave en todos los niveles que se vean afectados por el sistema en cierta forma. Trate de que la muestra sea representativa para indagar sobre la mayor cantidad posible de necesidades del usuario. El contacto de la organización también le puede dar ideas sobre las personas que debe entrevistar.
tenemos que decidir a qué usuario vamos a entrevistar. Eh, Tiene que ser algún usuario que, que nosotros identifiquemos que tiene la mayor información, que esté involucrado en los procesos, y no usuarios que quizá no están tan involucrados en ellos, ¿sí? En esos procesos del trabajo que pueden, por ejemplo, ser algún tipo de coordinador o algún... esta información justamente lo vamos a tener a partir del gerente. El gerente quizás nos va a decir quién es el usuario que mejor maneja el tema y tenemos que identificar a esos usuarios, ¿sí? Eso también se lo puede identificar a través de la observación. Nosotros observamos quién es el que trabaja más o quién es el que se mueve o quién es el que coordina o quién es el líder, digamos, de un determinado grupo, por ejemplo, ¿sí? Porque siempre hay una persona que maneja más o que se maneja mejor. Eso se puede identificar mediante observaciones, ¿sí? O bien preguntándole al gerente, ¿sí? Y también, bueno, conoce a sus empleados, supone, así que, bueno, podemos, de esa manera podemos tomar las decisiones sobre a quién entrevistar. Bueno, prepara al entrevistado. Para preparar a la persona que va a entrevistar, llame por teléfono, envíe un mensaje y correo electrónico con anticipación, de manera que el entrevistado esté preparado. Si la entrevista es muy detallada, envíe previamente el cuestionario por correo electrónico para que el entrevistado pueda pensar en su respuesta. Bueno, esto ya más o menos le había dicho, ¿sí? Esto sí o sí tienen que hacerlo. Dice, en todo caso, como hay que cumplir muchos objetivos en la entrevista, como crear confianza o observar el lugar de trabajo, las entrevistas se deben realizar por lo general en persona y no a través de correo electrónico. Bueno, esto quiere decir que no le van a decir por correo electrónico, che, llename la entrevista, contestar lo que contestar y después mandármela. Eso como que mucho no es muy productivo, ¿sí? La idea es que se lo hagan cara a cara, digamos. ¿M? De última, digamos, a través de la conexión de Zoom o Meet, pero siempre es mejor reunirse de frente, digamos, con el usuario para poder conversar y eso lo que lleva por ahí es justamente lo que dice ahí, el tema de crear un vínculo, o sea, tener más confianza, que el usuario tenga la confianza de pasarnos la información o de charlar, digamos, con nosotros, de plantear cuáles son sus problemas, digamos, en la organización. ¿M? Deben durar de 45 minutos a una hora como máximo, sin importar cuánto se quieren extender los entrevistados más allá de ese límite, ¿sí? Recuerde que cuando invierten tiempo con usted, no están haciendo su trabajo. Y eso tiene mucha razón en lo que dice ahí, porque bueno, estamos quitando el trabajo, tiempo de trabajo al usuario, ¿sí? Porque el usuario va a entrevistarse con nosotros en horario de trabajo, no lo va a hacer en su hora libre. ¿M? Entonces, no tenemos que extender mm, a la entrevista ni ponernos a charlar de otras cosas, ¿sí? Tenemos que tratar lo posible de enfocarnos en el tema para el cual para cumplir el objetivo, digamos, de la entrevista. Decida sobre los tipos de preguntas y su estructura. Redacta preguntas para cubrir la área clave de la interacción humano-computadora y el proceso de toma de decisiones que haya descubierto al momento de determinar los objetivos de la entrevista. Las técnicas de interrogación apropiadas son la base de la entrevista. Las preguntas tienen ciertas formas básicas que necesitamos conocer.
Esos dos tipos básicos de preguntas son abiertas y cerradas, ¿sí? Cada tipo de pregunta puede lograr algo ligeramente distinto que los otros y cada uno tiene sus beneficios y desventajas. Em, bueno, por supuesto que ustedes van a comenzar seguramente al principio con preguntas más abiertas, ¿sí? Van a ir cerrando a medida que vaya pasando el tiempo porque ustedes ya cada vez van teniendo más información, van comprendiendo mejor y las entrevistas que van a hacer a medida que pasa el tiempo van a ser cada vez más puntuales, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de preguntas y su estructura van a ir ustedes diseñando a medida que vaya pasando el tiempo y vayan obteniendo información cada vez eh, más relevante, ¿sí? Tenemos los cuestionarios. Los cuestionarios permiten a los analistas reunir información proveniente relacionada con varios aspectos de un sistema y un grupo grande de personas. Las entrevistas por ahí lo podemos realizar con personas puntuales, digamos, tenemos que seleccionar cuáles son las personas, como les decía, que tienen mayor conocimiento o mayor movimiento en la empresa o manejan la mayor parte de la información. Mientras que los cuestionarios lo podemos hacer a todos, por ejemplo, sí podemos diseñar un cuestionario y mandárselo, ahí sí podemos mandarlo por correo, o bueno, en este caso ya tenemos el formulario de Google, por ejemplo, para hacer un cuestionario. Es mucho más fácil porque, bueno, creamos el formulario, lo mandamos el link por cualquier medio de comunicación y, bueno, ellos llenan el cuestionario y podemos obtener estadísticas, ciertos datos, digamos, como para poder analizar, ¿sí? Dice, el empleo de estos formatos estandarizados para las preguntas puede proporcionar datos más confiables que otras técnicas. Por otra parte, su amplia distribución asegura el anonimato de los encuestados, situación que puede conducir a respuestas más honestas. Sin embargo, este método no permite al analista observar las reacciones o expresiones del encuestado. Asimismo, la respuesta puede ser limitada, ya que es posible que no tenga mucha importancia para los encuestados llenar el cuestionario. Claro, por lo general los cuestionarios son para seleccionar las respuestas, es sí o no, verdadero o falso, o pueden hacer múltiples opciones. em, y es como que uno que no sabemos, una que bueno, los cuestionarios son anónimos, ¿sí? Y no vamos a poder obtener em, más información como lo haríamos con una entrevista cara a cara, ¿sí? Porque bueno, acá las preguntas son mucho más cerradas. Si bien vamos a obtener datos más certeros, em, bueno, tiene sus desventajas, ¿sí? Pero bueno, este es un buen método en el caso de que queramos realizar, obtener información de un grupo grande de personas. Em, A ver, otra ventaja de los cuestionarios. A ver, vamos a ver la planeación del uso del cuestionario. ¿Cuándo vamos a usar un cuestionario? Vamos a usar un cuestionario si las personas a quienes necesita interrogar están esparcidas en un área amplia, ¿sí? De distintas sucursales, por ejemplo. Hay una gran cantidad de personas involucradas en el proyecto de sistema, por lo que es importante saber qué proporción de un grupo dado aprueba o desaprueba una característica específica del sistema propuesto. Piensa realizar un estudio exploratorio y desea medir la opinión general antes de que el proyecto de sistema tome cualquier dirección específica. Desea estar seguro que se identifiquen y consideren los problemas con el sistema actual
en la entrevista de seguimiento. Bueno, por todas esas razones, sí, podemos considerar el uso de cuestionarios. ¿M? Por lo general, cuando tenemos una gran cantidad de personas, ¿sí? A quienes queremos involucrar en el proyecto del sistema. Es una forma de involucrar en sí a todos los empleados, a que participen, a que tengan, digamos, una opinión acerca de lo que concierne al sistema, al desarrollo, ¿sí? Bueno, acá tenemos el ejemplo de un cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que experimenta con la salida de la computadora? Bueno, en este caso del sistema, ¿sí? La pregunta. Por ahí estos tipos de cuestionario, bueno, permite responder alguna, no es solo seleccionar, sino que, bueno, también pueden poner respuestas cortas, ¿sí? Por ejemplo, dice de los problemas que listó en la pregunta anterior, ¿cuál es más difícil de resolver? ¿Por qué? Bueno, son quizás un poquito preguntas más abiertas que puede permitir que el usuario se explaye, ¿sí? Acá tenemos preguntas cerradas del cuestionario, ¿sí? Las preguntas cerradas pueden pedir al encuestado que marque una casilla. Bueno, acá, por ejemplo, es lo que le decía, que tiene un tipo múltiple opciones. Dice, a continuación se muestran 6 paquetes de software disponibles en este momento. Marque él o los paquetes de software que utiliza personalmente con más frecuencia. ¿Mm? Entonces el usuario ahí puede seleccionar qué herramienta mm, maneja, por ejemplo, ¿sí? Por lo general las cifras de venta están retrasadas, de acuerdo, en desacuerdo, ¿sí? Responda a la pregunta 25-26 cerrando con un círculo el número apropiado. Cuando los servicios de datos de cómputo preparan las cifras de venta, se retrasan, bueno, esto nunca, rara vez, a veces, menudo, siempre, una opción múltiple. ¿M? Entonces tenemos diferentes formas de realizar un cuestionario, ¿sí? Que acá también consideramos el tema de las preguntas abiertas y las vamos cerrando con ese tipo de preguntas que son muy cerradas y que permite solamente al usuario marcar casillas. Por ahí este tipo de preguntas más cerradas son los que le gusta contestar al usuario. No le gusta tanto responder las preguntas que vimos en la diapositiva anterior, sí, porque tienen que escribir, muchas veces no lo hacen, algunos no quieren, no directamente lo ignoran y no lo van a hacer, mientras que si uno le da solamente para marcar, por ahí, bueno, son más rápido, cuestionario rápido y bueno, ahí lo suelen completar, ¿sí? Em, no sé si tienen alguna duda. Bueno, ahí seguimos con los cuestionarios. Bueno, lo que les decía hace rato, ¿sí? Por ahí cuando son abiertas, la velocidad de llenado es lento, las cerradas son más rápidos, por eso es que los usuarios prefieren justamente este tipo de método, llenar, ¿sí? Y vamos a tener una mayor respuesta, digamos, cuando son más cerradas, porque justamente la velocidad de llenado es rápida. La naturaleza exploratoria abierta es alto, cerrada es bajo, porque bueno, justamente tenemos limitadas, tenemos muy cerradas las respuestas, ¿sí? Amplitud y profundidad de las abiertas es alto, la amplitud, las cerradas son bajo, la facilidad de preparación,
La abierta es más fácil, la cerrada es más difícil, porque bueno, tenemos que nosotros poner las opciones, analizar, y algo más difícil, ¿sí? La facilidad del análisis en las abiertas es más difícil porque bueno, tenemos que analizar la respuesta del usuario muchas veces, si la respuesta es larga, es más difícil realizar ese análisis. En cambio, en la cerrada es mucho más fácil porque, bueno, tenemos respuestas puntuales, marcadas directamente. Podemos utilizar alguna herramienta y esa herramienta nos generan estadísticas, gráficos. En cambio, con una abierta es más difícil eso, ¿sí? Porque todas las respuestas son diferentes, todas las personas tienen manera diferente de responder. Entonces, realizar un análisis se nos hace muy difícil. Otra técnica para encontrar hechos es el muestreo. Dice, el muestreo es el proceso de seleccionar sistemáticamente elementos representativos de una población. Cuando se examinan con detalle estos elementos seleccionados, se asume que el análisis revela información útil sobre la población en general. Bueno, acá tomamos muestras, ¿sí? O sea, tomamos muestras. Quizás si tenemos una organización grande, digamos, tomamos muestras de los empleados, de situaciones en general. ¿Sí? Por ejemplo, una muestra de 50 empleados y analizamos sus situaciones de ellos y es como que estos 50 representan a toda la población, ¿sí? Por lo general ese muestreo hacen siempre cuando se hace una medición estadística o de probabilidades, ¿sí? Siempre se hace a través de muestras que de alguna manera pueden representar a toda la población, ¿sí? Bueno, esto se puede hacer para cuando se requieren diversos estudios, digamos, ¿sí? Del comportamiento de algo, ¿sí? Que tengan que ver ya sea con los empleados, de su comportamiento. Entonces, bueno, ahí es donde utilizamos este tipo de técnica. El analista del sistema debe decidir con respecto a dos cuestiones clave. En primer lugar, hay muchos informes, formularios, documentos de resultados, memos y sitios web que las personas en la organización han generado. ¿A cuáles de ellos debe el analista poner atención y cuáles debe ignorar? Bueno, eso por ahí ese tipo de selección es media complicada, ¿sí? Porque tenemos que analizar, digamos, a quién ponemos más atención y a quién ignoramos. Esto lo hacemos a veces a través de la observación y bueno, de todo eso, ítem que marca ahí, por ejemplo, informe, formulario, documento de resultados, memorándum, sitio web. Dice, en segundo lugar, muchos empleados se pueden ver afectados por el sistema de información propuesto. ¿A quiénes debería entrevistar el analista del sistema? ¿De quiénes debería buscar información por medio de cuestionarios? ¿A quiénes debería observar en el proceso de llevar a cabo sus roles de toma de decisiones? Eso por ahí es complicado, ¿sí? Porque, bueno, si son muchas personas y la gerencia no nos da mucha ayuda con respecto a eso, porque ellos son los que conocen realmente a los empleados. Ellos son los que deberían decirnos, pero en caso que no nos digan, bueno, vamos a tener que hacer una buena observación y ver el comportamiento del empleado, charlar con ellos, por supuesto, de manera sin entorpecer su trabajo, ¿sí? Sin perjudicar a nadie. Se puede hacer una buena observación como para tomar esa muestra y, y poder hacer un análisis que sea productivo, digamos, porque si tomamos una muestra mala por ahí, que bueno, tomamos a los empleados que quizás no son relevantes o no generan tanta información,
¿Mm? Eh, Aunque no tienen bien un puesto clave, digamos, ahí en la organización, podemos estar tomando una muestra quizá que no corresponde y obtener resultados negativos. ¿Mm? El analista de sistemas debe seleccionar una muestra representativa de datos para examinarlo o de personas representativas para entrevistarlas, interrogarlas u observarlas por varias razones. Contener los costos, agilizar el proceso de recopilación de datos, mejorar la efectividad y reducir la predisposición. Y son muchas personas, por supuesto, que tenemos que seleccionar una población para justamente evitar pérdida de costos y aumento de costos y pérdida de tiempo, ¿sí? Por supuesto que con una muestra vamos a agilizar el proceso de recopilación de datos porque, bueno, vamos a tener menos usuarios sobre los cuales vamos a tener que trabajar, o sea, que vamos a tener que observar, que charlar y todo eso. ¿Mm? Porque si es una organización muy grande, no nos vamos a poder, no vamos a poder nosotros ponernos a conversar con cada uno o entrevistarlos a cada uno. A lo sumo le haremos un cuestionario, un par de cuestionarios, pero más de eso eh, se torna muy complicado. Ya sería disponer de más tiempo y bueno, esto implica aumentar los costos. Además dice mejorar la efectividad, sí, siempre y cuando seleccionemos una buena muestra, se va a mejorar la efectividad. ¿M? Si no, por ahí es como que mm, al contrario, digamos. ¿M? No, no va a ser efectivo si no tenemos una muestra, una buena muestra. Y reducir la predisposición, o sea, no vamos a usar tanto tiempo del empleado, ¿sí? Porque bueno, recordemos que todo este procedimiento requiere el tiempo del empleado, que cuenta estar trabajando, va a estar ocupando su tiempo entrevistándose con nosotros. Y bueno, al tener una muestra, se reduce esa predisposición de los empleados, digamos, para el tema del análisis y diseño del sistema. ¿Mm? Otra técnica para encontrar los hechos de investigación, si bien esta técnica ya la mencionamos hace rato, es investigar, es descubrir, analizar información. Al investigar evidencia de una organización, el analista actúa como un detective. O sea que nosotros tenemos ese papel, ¿sí? O sea, la organización nos proporciona todos los papeles que tiene y nosotros tenemos que empezar a investigar a ver cómo funciona, cuáles son sus problemas, ¿sí? Encontrar problemas y definirle una solución, ¿sí? Para plantear los objetivos. ¿Mm? A medida que el analista de sistemas trabaja para entender a los usuarios, su organización y sus requerimientos de información. Debe examinar los distintos tipos de datos duros que ofrecen información no disponible por cualquier otro medio de recopilación. Estos datos revelan dónde ha estado la organización y hacia dónde creen sus miembros que se dirige. Para formarse una imagen precisa, el analista necesita examinar datos tanto cualitativos, cuantitativos como cualitativos. ¿Mm? Em, Bueno, acá estamos hablando más que nada de investigación con respecto a más que nada a documentaciones, a salidas de sistemas, a correos electrónicos, hablamos de temas de páginas web, redes sociales, de distintos informes, puede tener planillas, estadísticas, ¿sí? Que podemos hacer análisis para poder obtener información, ¿sí? Ahí estamos examinando datos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Cuantitativo podemos observar a partir
de estadísticas, por ejemplo, de informe en el cual vemos números, vemos totales, vemos cantidades, ¿sí? Y cualitativos, por ahí observamos cuando recibimos un correo electrónico, algún correo, por ejemplo, que nos mande alguna persona en particular sobre el estado sobre su mismo estado de ánimo por alguna situación que ocurrió en la empresa, por ejemplo. Esos son más que nada eh, datos cualitativos que podemos observar, ¿sí? Justamente acá habla acerca de los análisis de documentos cuantitativos. Hay muchos documentos disponibles para su interpretación en cualquier empresa, informes de empleados para toma de decisiones, informes de rendimiento, registro y variados tipos de formularios. Todos estos documentos tienen un propósito y una audiencia específica. Bueno, todos estos documentos no tienen como salida una información cualitativa, cuantitativa, perdón, cuantitativa. Ahí tenemos algunos elementos o documentos cuantitativos, más que nada, bueno, tenemos números, ¿sí? Porcentajes, número producido por un periodo determinado. Dice, los informes de rendimiento muestran objetivos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos definido el objetivo, ahí podemos comparar el resultado y comparar con el resultado objetivo, tendencias. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿m? Podemos verificar los errores, buscar oportunidades de mejorar su diseño, observar el número y tipo de transacciones, detectar los lugares donde la computadora pueda simplificar el trabajo. En este caso vemos que una planilla llenada a mano, ¿sí? Para llenar esa planilla seguramente se pierde mucho tiempo humano, digamos. Entonces, bueno, por ahí ya se puede determinar que esto quizás se puede sistematizar. Mientras que con los documentos cualitativos, el otro estamos hablando de cuantitativos, ¿sí? Hablamos de números por lo general. Los documentos cualitativos incluyen mensajes, correo electrónico, memorando. Memorandos son como tipos circulares en el cual notifican a los empleados a realizar ciertas tareas, ¿sí? Tareas urgentes. Y si los empleados no cumplen el memorando, es como que puede ser sumariado o puede ser castigado o suspendido o directamente se lo echa, ¿sí? Porque memorando es una tarea urgente que deben cumplir todos los empleados o alguna reglamentación, ¿sí? Como que se le está obligando al usuario a que cumpla, digamos, algo que quizás se ve en la empresa que no se está realizando o se realiza en forma lentamente, entonces por ahí lo bueno, se le hace un memorando para que los empleados cumplan. Bueno, esos memorandos también son muy importantes porque ahí determinamos cuáles son las acciones urgentes que necesita la organización y quizás se lo puede llegar a incluir en el sistema o se lo puede llegar a sistematizar, ¿sí? Anuncios en tablero y áreas de trabajo. En tablero algunas empresas tienen pizarrones o tableros, digamos, en el cuales escriben ciertas
cosas, parámetros, tareas, ¿sí? Eso también es importante a veces. Sacarle una foto y ponerse a estudiar, ver qué dice, por qué lo hacen así. Todo eso lo hacemos justamente cuando vamos a hacer la observación, en este caso de investigación, ¿sí? Páginas web, manuales de procedimiento y de política, puede ser libro de quejas también. ¿M? Dice, muchos de estos documentos contienen una gran cantidad de detalles que revelan las expectativas de los autores con respecto al comportamiento de los demás, junto con las formas en que los usuarios esperan interactuar con las tecnologías de información. Si bien no representan números ni estadísticas, nada de eso, pero bueno, ahí podemos identificar esa palabra que me parece importante, que es el comportamiento, ¿sí? Podemos determinar el comportamiento y como consecuencia de esto determinamos cómo los usuarios esperan interactuar con las tecnologías de la información, o sea, con los sistemas que nosotros estamos implementando o tenemos pretendido implementar, ¿sí? Ahí tenemos un memo, un ejemplo de un memo, ¿sí? Por ejemplo, dice, para el personal nocturno del centro de soporte, de gerente del turno nocturno. Tenemos la fecha y un asunto. Bueno, un placer. Bueno, en este caso, un memorándum muy positivo. Dice, dar la bienvenida a dos nuevos miembros del personal del centro de soporte. Estoy seguro que disfrutan su trabajo aquí, estar juntos esta hora de la madrugada, van a sentir como una gran familia feliz. Recuerden que para su descanso en la noche, algunos de los muchachos trajeron comida, pueden servirse lo que quieran de lo que tenemos en el salón de descanso. En este caso es solo un memo informativo, ¿sí? De dos personas que se están sumando Y bueno, toda esta información a veces sirve, digamos, eh, para el analista del sistema, toda documentación como para poder conocer el movimiento de la empresa, las áreas, identificar áreas. Por ejemplo, acá ya podemos identificar algunas áreas, ¿sí? Dos nuevos miembros del personal del centro de soporte, por ejemplo, dice, sí, 11.7. Ya sabemos la existencia de dos nuevos empleados. ¿M? Y sabemos que tienen un salón de descanso y bueno, ya vamos identificando áreas y nos vamos de a poco conociendo, metiéndonos en la empresa más allá que este memo no tiene ninguna información eh, que nos pueda servir para determinar algún requerimiento, por ejemplo. ¿M? Bien, estos son los libros en los cuales, bueno, se recomienda leer, ¿sí? El libro de Sin. Página, bueno, 145, 155, por ahí está el tema de determinación de requerimientos, el Kendall a partir de la página 104, y Ingeniería del Software de Ian Somerville, en la página 105, ¿sí? Ahí va a encontrar más que nada lo que es requisitos funcionales, no funcionales, requisitos de sistema, requisitos de usuario. En Kendall y Kendall, análisis y diseño del sistema van a encontrar el tema de las técnicas para recolectar eh, información y datos, ¿sí? Lo mismo en SIN, también van a encontrar temas de entrevistas, de técnicas, otras técnicas para recolectar hechos, como puede ser observación, investigación. ¿M? Se recomienda que lean esos libros para poder ampliar un poco más lo que nosotros estamos tratando acá. ¿M? Eh, Bueno, chicos, recuerden que hasta esta unidad número 4
iría lo que sería el primer examen parcial, ¿sí? Sería conveniente que ustedes ya vayan leyendo por lo menos hasta acá va el parcial. La próxima semana vamos a empezar la unidad número 5, pero esa no va para el primer parcial, ¿sí? Recordemos que el primer examen parcial ya dentro de 2 semanas, y así que tenemos que estar atentos eh, a esa fecha, ¿sí? Hoy es 16, ustedes tienen el examen el 30, el lunes 30 de septiembre tienen el examen. ¿M? El examen va a ser en forma eh, en línea también, ¿sí? Se van a conectar ustedes al Zoom como se conectan a las clases y yo les voy a pasar el link para que puedan resolver el examen. ¿M? Entonces recuerden, hasta la unidad número 4 va en el examen parcial. ¿M? No sé si quedó alguna duda. Por ahora no, profe. No, profe. Bien, si no quedó nada, entonces nos estaremos viendo el próximo lunes, ¿sí? Ya para empezar a ver lo que da la unidad número 5 que corresponde a los análisis de requerimientos. Si hoy vimos el tema de los requerimientos, en la próxima clase ya vamos a ver cómo analizamos esos requerimientos. Ya hacemos la suposición que tenemos identificados los requerimientos. Para eso vamos a utilizar métodos del análisis estructurado, ¿sí? Entonces, bueno. Vamos a utilizar lo que son diagramas de flujo de datos, diagramas de contexto, eh, diccionario de datos. ¿M? Bueno, eso es lo que vamos a ver, chicos, la semana que viene. Y bueno, como les digo, ustedes ya tienen que ir estudiando de la unidad 1 a la 4 para el primer examen parcial que va a ser dentro de 2 semanas. ¿M? Ahí me preguntan, en el parcial hay que hacer diagrama. Sí, puede ser, o sea, no va a ser no va a ser práctico, ¿no? El examen va a ser más teórico, pero seguramente sí van a tener que hacer algún diagrama de Gantt, o puede ser algún diagrama de PERT, CPM, pero algo simple, sí, no va a ser algo complejo. Eh, sí, todo lo que vimos en la tarea, sí, puede ser un ejercicio similar, como vimos, como hicimos en la tarea, más que nada va a ser interpretación y no va a ser para que pongan conceptos de memoria ni para que seleccionen opciones múltiples. Van a ser más que nada interpretación similares a los ejercicios que vimos nosotros en la teoría. ¿M? Ejercicios simples, pero que requieren análisis y requieren lectura, digamos. Por eso es que les digo que tienen que tener leído para no tener que estar buscando en el momento, porque no van a tener mucho tiempo, ¿sí? Van a tener como mucho 2 horas nada más para realizar todo. Entre que lleguen, se conecten, preparemos el aula, lo dividamos. Bueno, hasta eso ya quedan 2 horas. Pero el parcial, el examen parcial va a estar preparado para que lo resuelvan en 2 horas. O menos todavía, digamos, le damos 2 horas por la duda. Pero bueno, dentro de todo un examen medio corto nomás. Bien, chicos. Si no hay ninguna duda, lo cortamos acá y nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? No sé si tienen alguna otra pregunta para hacer. Ok, profe.
Bueno, para los que no tengan nada que consultar, nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao chicos, hasta luego, nos vemos.